¿Qué ha pasado en el mercado de bienes raíces en los últimos 30 días? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Ana Ramos, su broker independiente de bienes raíces con The Lumen Team en San Antonio, Texas, transmitiendo en vivo desde mi canal de YouTube Ana Ramos Realtor y Ávila Radio Online. Espero que estén todos muy bien y hoy vamos a estar un poco conversando sobre noticias importantes que han sucedido en los últimos 30 días en el mercado de bienes raíces, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, porque tenemos noticias y muchas cosas que han estado pasando. Así que sin ir más allá, comencemos con el tema del día de hoy. Y vamos a comenzar quizás con una de las noticias más importantes, es que a partir del 17 de agosto entró en vigencia en Estados Unidos las nuevas regulaciones que vienen como consecuencia de una demanda que ocurrió contra la Asociación Nacional de Realtors hace un par de años y que está en puertas de una revisión y aprobación de un acuerdo entre las partes. Y como parte de ese acuerdo, valga la redundancia, hubo una serie de cambios a nivel de la manera en que los agentes de bienes raíces procesan y negocian sus comisiones o la forma en que somos compensados los agentes de bienes raíces cuando estamos trabajando con un cliente. Un poco para darles el contexto sobre esta noticia, que es probablemente la más importante que ha sucedido a nivel, digamos, legal y de estructura de cómo se manejan los bienes raíces, el negocio de bienes raíces o la industria de bienes raíces en este país. En este país existe una asociación que es la Asociación Nacional de Realtors, que alberga la mayoría de los profesionales que trabajamos en bienes raíces. Es una organización nacional que tiene más de 1.5 millones de profesionales afiliados. ¿Todos los agentes de bienes raíces son realtors? No. ¿Todos los realtors son agentes de bienes raíces? Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Que la designación de realtor uno la obtiene a través de la afiliación con la Asociación Nacional de Realtors. De otra manera, eso no es obligatorio, eso es una participación y una afiliación voluntaria. Pues usted es un agente de bienes raíces, pero no es un realtor, y al no tener esa designación, pues tiene obviamente sus limitaciones y su alcance limitado en muchas cosas. Entre otras cosas, una de las cosas que nosotros las que participamos y en las que tenemos beneficio por ser miembro de la Asociación Nacional de Realtors, es el MLS, que es la plataforma donde los agentes de bienes raíces, todo ese 1.5 millones de agentes de bienes raíces que existen en Estados Unidos, colaboramos a través de una plataforma que se llama el MLS, que es Multiple Listing Services, que actúa y opera de manera independiente, puede ser por asociación de realtors, por ciudad, por estado, es decir, hay muchas maneras de cómo estructurarla. Normalmente comienza a nivel de estado, de ciudad donde usted está. Por ejemplo, en San Antonio tenemos la Asociación Nacional el San Antonio Board of Realtors, que es el ente que rige y que representa a los realtors en la ciudad de San Antonio y sus alrededores. Hay otra en Austin, hay otra en Houston, hay diferentes, hay en Dallas. Así, por ejemplo, hay en Palm Beach, hay en Florida, digamos en el sur de Miami, el norte de Miami. Lo mismo hay en Missouri, lo mismo hay en cada estado. Y nosotros, dentro de esa plataforma, uno de los grandes beneficios, además de que tiene muchos beneficios que van comenzando a nivel local, las asociaciones ofrecen esos beneficios para sus miembros, pero uno de los grandes beneficios que tenía esa plataforma, y digo tendrían porque ya no es y vamos a hablar de eso, es que nosotros los profesionales de bienes raíces en esa plataforma podíamos compartir la compensación que nuestro cliente, en este caso el que vende, ofrecía para la persona que representa al comprador. Las comisiones en este país siempre, y el que le diga lo contrario le está mintiendo, han sido negociables. No existe algo como decir la comisión fija del 6, del 7, del 5, del 3. No, eso no existe. Las comisiones son negociables, así como la repartición de esas comisiones. Esta demanda que hubo, en mi opinión muy personal, hubo una combinación entre
unos abogados que vieron una oportunidad de demandar y una asociación que probablemente pudo haber tenido una mejor defensa. El hecho es que después de los vendedores alegaron, que fueron los que comenzaron esta demanda, que ellos habían sido engañados y que no les había sido clara no se les había explicado claramente que ellos tenían que pagar la compensación de la persona, de la gente que representara al comprador de su propiedad. Y pueden haber mil debates sobre esto y los va a seguir haciendo, pero una de las razones por las que normalmente el vendedor cubre el pago de los honorarios profesionales de la gente del que compra es porque nuestra industria crediticia inmobiliaria en este país no permite que los honorarios profesionales del realtor del que compre sean incluidos en el préstamo. Es decir, si los honorarios están incluidos en el precio de venta, no hay ningún problema y el vendedor asume el pago de esa comisión. Pero si el comprador tiene que sacar ese dinero de su bolsillo porque no lo acepta la industria crediticia, pues entonces eso crea un vacío muy grande porque no todo el mundo tiene para sacar 9, 10, 15, 30, 40 mil dólares, lo que tenga que sacar para a la hora de cerrar un negocio o de comprar una casa. Entonces, a la final, en mi opinión, uno igual está pagando la comisión, la paga al final la paga el préstamo que está agarrando el comprador, perdón, el vendedor. Sencillamente que en este caso, bueno, viene procesada a través del que vende. Pero bueno, en fin, a partir del 17 de agosto, ese espacio donde los profesionales teníamos la oportunidad de compartir libremente y a todo el mundo sin importar ningún factor, solo que fuera Realtor, donde podíamos decir cuánto se paga la comisión, eso se eliminó. Y ahora queda a discreción bueno, siempre queda a discreción del que vende, pero nosotros los realtors no tenemos una plataforma unitaria que sea transparente, donde se muestre perfectamente y se diga si hay o no compensación por parte del vendedor y si esa compensación existe, cuánto es. Hoy en día, con las nuevas reglas, eso ha cambiado una avalancha de formas. En Texas nada más hemos modificado 16 formas y además se agregaron 3 más, tenemos un total de 19 formas y además esto sigue cambiando. Entonces han cambiado muchas cosas, hay un periodo de ajuste que yo creo que nos va a enseñar mucho a todos. Ese periodo de ajuste va a durar, yo creo que varios meses y cuidado si no al año, porque además todo este intento de acuerdo entre las partes tiene que ser aprobado por la Corte y esa aprobación no viene sino hasta noviembre, así que probablemente en noviembre tengamos aún más cambios porque no tenemos la aprobación final de ese acuerdo. Entre otras cosas, se aprobó que se va a eliminar la compensación del MLS, que es lo que les estaba explicando. Los compradores tienen ahora la potestad de decirle a su buyer's agent o a su corredor que los está representando que solo busque propiedades donde se compense al agente que los está representando. Para mí eso abre una puerta muy grande a otro tipo de discriminación y a otro tipo de prácticas que lamentablemente creo que nos van a traer más problemas de los que nos ayudan, pero bueno, ya eso es. La otra cosa que quedó establecida es que antes de mostrar una propiedad, cualquier persona tiene la obligatoriedad de firmar un acuerdo de representación con el profesional de bienes raíces con quien se va a encontrar. Es decir, usted quiere ir a ver un apartamento en renta y quiere ir a verlo y llama a un realtor, ese realtor le va a pedir que por favor firme un acuerdo de representación. Ese acuerdo de representación puede durar horas, puede ser por una propiedad, puede ser por un día, puede ser por 6 meses, puede ser por una zona total, puede tener 1000 razones, 1000 estructuras que para eso existen, pero usted tiene que tener ese acuerdo firmado antes de ver una propiedad. Así que si usted está buscando una casa y te llama a cualquier realtor, un realtor lo llama y ese realtor le dice que necesita firmar un documento, no lo está estafando y ese documento es perfectamente negociable, pero hágase la vida más fácil y háganos un poquito la vida fácil a nosotros también, los agentes bienes raíces, que lo que estamos tratando es de ayudarlos, de representarlos. Y la otra cosa que quedó de ese acuerdo es que el comprador tiene que autorizar, bueno, las dos partes, vendedor y comprador, pero especialmente en este caso, el comprador tiene que autorizar la compensación que va a recibir ese realtor. Es decir,
Si yo lo voy a representar a usted que está comprando una casa, yo le voy a decir que mis honorarios son 3, 2, 4, 3%, el porcentaje que sea o un monto fijo. Eso se acuerda entre las partes. Y tengo que firmar ese acuerdo con usted. Si hay algún cambio, o bien porque yo consigo un incentivo de parte del vendedor, o porque una constructora está ofreciendo un bono y yo quiero modificar esa compensación, yo tengo que volver al comprador y sentarme y explicarle y obtener una nueva autorización de parte del comprador para yo poder recibir esa compensación. En mi opinión, a mí me parece que los profesionales y los honorarios profesionales no deberían ser discutidos ni cuestionados. Cuando a mí alguien me dice, yo cobro esto, eso es lo que es. Yo creo que un médico, uno no le dice, bueno, mira, si tú vas a usar la anestesia de Pfizer, entonces a ti te van a dar un bono de $5,000, entonces yo quiero que tú me des $1,000 de ese bono, o mira, yo no te voy a aprobar eso, que no te paguen nada. Esa es la analogía que yo hago. Hay mucha tela que cortar y estoy seguro que vamos a tener este debate, pero en fin, a la final, en aras de buscar transparencia, estos son algunos de los cambios que están ahí. Entonces, cuando su realtor, cuando usted quiera ver una casa, a menos de que sea el realtor que tiene la propiedad listada, en este caso, si usted quiere ver una propiedad que yo tengo en el mercado, usted no necesita un acuerdo conmigo porque yo represento al que vende, no lo represento a usted. Entonces, usted puede perfectamente venir a ver una propiedad que yo tengo. Si usted quiere hacer una oferta sobre una propiedad que yo estoy vendiendo, en ese caso, tenemos que sentarnos y hay varias opciones. Primero, yo puedo decirle que yo represento al vendedor y usted está no representado. Yo tengo la obligación de tratarlo bien, de hablar sobre cualquier cuestión y cualquier defecto latente o información de la propiedad que yo tenga, pero mi lealtad está con el vendedor. Yo voy a defender los intereses del vendedor. La otra cuestión pudiera ser que haya un agente doble que represente al comprador y al vendedor. Yo particularmente no lo hago. Y la otra opción es que usted se busque a un realtor que lo represente firmando un acuerdo con ese realtor. Entonces, esos son los cambios que hay en la industria, son unos cambios muy grandes que han venido, que hemos estado, como les digo, van a seguir cambiando y van a seguir poniendo. Es un periodo de cambio, es un periodo de ajuste. Si tiene alguna pregunta, ya saben que me la pueden hacer por aquí, me pueden contactar por mis redes sociales, por mi WhatsApp. Y pregunte, converse con su realtor, converse con la persona. Mi recomendación siempre es que usted se siente con esa persona y el deber ser de esa persona que está buscando trabajar con usted es que se siente con usted antes de ir a mostrarle una casa y que no sea sencillamente abrirle una puerta, sino que se reúna con usted, que le explique el proceso, que le explique su modelo de compensación, que le explique cómo trabajo, de manera de que usted tenga la capacidad y la información que necesita para tomar una decisión y saber si esa persona es quien usted quiere que lo represente. Entonces, es el deber ser. Igual usted no va a ir un médico, un abogado y llega y dice ya firme y arrancamos a trabajar. Usted hace una entrevista, usted se siente, usted conversa, usted entiende cómo lo van a tratar, qué es los servicios que le van a dar. Permítale a su realtor que le dé esa explicación. Si no se lo ofrecen, eso ya es una bandera roja, pregúntelo igual, pero siempre busque conversar y tener claros los términos en los que usted va a estar trabajando con ese profesional. ¿Por qué es importante tener una representación de un realtor? Bueno, porque usted está representando legalmente un profesional que no tiene una o dos casas, bueno, o no debería ser, en su haber. Es una persona que trabaja en eso, que tiene una licencia. Sacar la licencia de realtor no es cualquier cosa. Hay estados donde probablemente sea más sencillo que en otros. En el estado de Texas es bastante exigente lo que necesitamos. Igual en Florida necesitamos muchísimas horas de estudio para poder sacar la licencia. Además, usted sabe que esa persona va a estar velando por sus intereses. Usted lo tiene por escrito y tiene la responsabilidad legal y la obligación legal de representarlo y velar por sus intereses. Además, es alguien que lo va a ayudar a coordinar entre las diferentes áreas que necesita: el avalúo, las inspecciones, la casa de títulos, el banco, el préstamo, en fin. Es alguien que le va a ayudar y le va a dar su opinión y su apoyo profesional en la materia en diferentes cosas. Así que no pierda esa oportunidad de ser representado por un realtor. Si alguien le dice que trabaja gratis, no le crea, eso es mentira. O por lo menos yo no trabajo gratis, no creo que nadie trabaje gratis. Pregunte cuál es la compensación y usted tiene, como le dije antes, la capacidad de decirle a esa persona que usted solo quiere que le busquen propiedades donde esa persona esté cubierta la compensación del realtor que lo está representando.
Eso es probablemente la noticia más importante que hemos tenido en los últimos 30 días en bienes raíces. Sin embargo, ahora ya entrando un poquito más en números de cosas que tenemos, hemos visto que en los últimos 30 días los precios han subido en líneas generales comparados con el año pasado, en líneas generales a nivel nacional, un 4% más de lo que estuvieron el año pasado. Eso no quiere decir que en la actividad que hemos tenido en este año ha sido un poco diferente y vamos a hablar de eso al respecto. Se supone que los precios de las casas han venido con una revalorización en principio de 0.2 mes a mes. Ahora bien, en los últimos meses nosotros, por ejemplo, en el mercado local de San Antonio y en el mercado de Florida lo mismo, hemos visto que el mercado ha mermado. Hay una percepción, primero que la Reserva Federal se reúne el martes que viene y va a discutir y una posible ajuste hacia abajo, una bajada de las tasas de interés. Además estamos a escasos mes y medio de las elecciones presidenciales y eso también tiene afecta, pero es más una percepción que otra cosa. Pero sí ha afectado al mercado y nosotros hemos visto que la actividad ha bajado. También, al haber bajado la actividad, también hemos visto que nuestro inventario ha ido subiendo. En San Antonio tenemos como unos 5 meses de inventario. Estamos llegando a la raya en que sea un mercado de compradores. Seguimos estando en un mercado de vendedores en muchas cosas, sobre todo en construcción nueva. Me parece que es interesantísimo lo que está pasando y vale la pena aprovecharlo. Pero sí estamos viendo que hay una pequeña merma en general. Ahora, comparado con lo que se vendió en agosto del año pasado, tenemos un 4% más de precios un poco que han subido, lo cual tiene sentido porque normalmente cuando menos las propiedades en este país se revalorizan en un 4 o 5%. Eso es bastante conservador, porque yo diría que por lo menos acá en San Antonio tenemos entre un 7 y un 8% de revalorización anual de los inmuebles y eso es un buen número para tener. Bueno, ya les dije que tenemos una importantísima noticia a ver qué va a pasar la semana que viene con las tasas de interés, que va a ser un indicativo de cómo están los factores económicos en este país. Así que, bueno, eso es otra de las noticias importantes que tenemos en los últimos 30 días y que estamos todos a la expectativa de qué va a pasar con la Reserva Federal y su decisión de ajustar esas tasas de interés. Ya nos dijeron que en principio las van a bajar, vamos a ver con qué vienen. La otra cosa que hemos visto es que sabemos que la inflación en este país ha estado preocupante, sabemos que vamos al mercado y ya no podemos comprar lo mismo, que un cartón de huevos cuesta $7, que un galón de leche puede costar $6, $7, depende del mercado donde usted esté. Y lo que sí hemos visto es que la capacidad de compra de los americanos ha mermado porque tenemos una inflación que viene subiendo con una economía que viene muy endeudada, recuperándose o los estragos después del COVID o una mala administración. Lo dejo a lo de cada quien pueda interpretar. Hay muchos factores y muchos cristales con que se pueda ver esto. El hecho es que en julio de este año, tengo la mayoría de los números que tengo son de julio, tuvimos un aumento del 15%, y estos números son a nivel nacional, a nivel local esto puede variar, obviamente, pero a nivel nacional hemos tenido un aumento del 15% en las propiedades, en los foreclosures, es decir, la gente que tiene moratoria en sus préstamos de más de 3 meses y el banco comienza el proceso de embargo. Eso ha subido en un 15%. En el julio pasado, yo todavía creo que a pesar de que esto es un número que pudiera alarmar a la gente, creo que en medio de todo el mercado de bienes raíces sigue estando muy sólido. Las cosas que pasaron en el COVID y que todo el mundo dijo que esto se iba a desplomar como un juego de naipes, pues no pasó y no va a pasar. Una economía después del 2008 las restricciones en cuanto a préstamos fueron muy estrictas y eso, gracias a Dios, preló en la pandemia. Entonces, pero tenemos eso que está. Independiente, aquí hay una noticia que me llamó mucho la atención, porque esto no me lo esperaba, es que las aplicaciones para préstamos comerciales subieron en un 27% para el tercer quarter del año. Eso a mí particularmente me llama mucho la atención
porque lo que nosotros hemos visto y lo que yo he visto en muchas partes de Estados Unidos es que más bien comercial ha estado como mermando y está en una situación como muy delicada. Cuando yo he hablado con préstamos, con prestamistas comerciales que hacen préstamos hipotecarios comerciales, tienen muy segmentado el mercado. Y una de las cosas que probablemente aquí está en esta noticia es que probablemente en lo que sí hemos visto que ha habido como una mejora o en un resurgimiento o mayor inversión es en propiedades industriales, más no en propiedades o bien de oficinas. En eso ha habido un bajón y hay muchísimas opciones, no veo que hay muchísima oferta, quizás porque un cambio que viene de la pandemia, quizás por cuestiones de economía, como usted lo quiera llamar, pero en los espacios de oficina se ha mermado mucho. Lo que yo creo que esta noticia tiene que ver mucho es sobre los espacios industriales, los galpones de almacenamiento o espacios para industrias. Eso se ha venido subiendo porque hay muchos incentivos y hay mucho crecimiento a nivel de empresas, sobre todo, por ejemplo, aquí en Texas y hay partes de Florida en las que también está sucediendo lo mismo. Hay muchos incentivos de impuestos que ofrecen las ciudades para que la gente traiga sus empresas acá. Aquí lo hemos comentado antes, que en el sur de San Antonio está un boom interesantísimo a nivel industrial, donde vale la pena invertir, vale la pena, si usted está buscando una inversión comercial segura y que tenga que ver con la parte industrial, definitivamente vale la pena que lo vea porque hay unos incentivos muy interesantes y unos precios muy interesantes. Está creciendo muy chévere la ciudad de San Antonio hacia el final. Lo mismo hacia el norte, hacia Palm Beach, también en Florida, estamos viendo, y hacia Port St. Lucie, perdón, estamos viendo que acaban de anunciar la construcción de uno de los aeropuertos que va a ser uno de los aeropuertos más grandes internacionales, donde en Port St. Lucie, y lo interesante de eso, que por ahí tienen en mi canal de YouTube, vamos a poner aquí el link con Jazz, una excelente realtor de esa zona con la que conversamos, y fue muy interesante saber que el terreno que tiene el aeropuerto de Port St. Lucie es mucho más grande que el aeropuerto de Miami y el aeropuerto de Fort Lauderdale, la extensión de tierra que le pertenece al aeropuerto. Entonces el plan de construir un mega aeropuerto internacional ahí es muy interesante, así que eso puede ser muy buena opción si usted está pensando en invertir en Florida. Contácteme, déjeme saber porque podemos ver y podemos conversar sobre las oportunidades en esa zona que vale la pena definitivamente investigar. Otra noticia internacional, otra noticia que es importante, las rentas. Con el boom que hubo con el COVID, con todo lo que pasó con el COVID, la gente compró muchas propiedades, las rentas bajaron porque la gente le salía mejor comprar que rentar. Y normalmente eso pasa. Ahora bien, después de que todas las propiedades que se compraron, vamos a decir que en el 2020 y 2021, usted compró su casa y en esa guerra de precios que hubo, la casa que le costaba 200, a lo mejor ahora la media eran 250 o hasta $300,000, porque la gente pues pagó mucho dinero para poder aprovechar la tasa de interés, se invirtió mucho dinero en bienes raíces. ¿Qué pasó? Eso tiene sus beneficios porque las propiedades se van revalorizando, pero ¿qué pasa? Que de la medida en que se van revalorizando las propiedades, pues a la hora de que los condados empiezan a hacer sus evaluaciones para los nuevos impuestos de propiedad, pues eso también afecta. Entonces, si su valor subió y usted está muy contento porque tiene mucha plusvalía en su casa, en su inmueble, pues también prepárese porque va a haber una subida en los impuestos. Eso es muy lógico. Además de eso, hubo otro factor que subió. Las compañías aseguradoras empezaron a verse en una situación donde están muy quisquillosas y empezaron a ser mucho más selectivos en las pólizas que emitían y subieron muchísimo las premias, las tasas para el costo de una póliza de seguro. Entonces, usted sabe que en su préstamo usted tiene dos factores. Primero, capital e intereses, que eso nunca cambia. Eso es el préstamo que usted agarró. Si usted agarró un préstamo a 30, a 15 años de interés fijo no variable, su capital que usted paga todos los meses y los intereses, eso nunca cambia. Pero tiene otros dos componentes, que es el seguro y los impuestos, que esos montos sí varían porque todos los años se ajustan. Entonces, ¿qué pasó? A finales del año pasado o a mediados del año pasado, cuando empezaron a subir, que vinieron las nuevas evaluaciones de impuestos que se hacen hacia final de año, los precios subieron muchísimo, los mortgages subieron, los pagos que teníamos que hacer de las hipotecas subieron en las propiedades de inversión y en las viviendas principales.
y por más que usted peleara y protestara sus impuestos, hubo un aumento, pero esos aumentos no se equipararon con el aumento en las rentas. Cuando hay una propiedad de inversión, y vamos a poner que cuando uno hace el análisis, es el que hago yo y es el que hace todo el que invierte en bienes raíces, usted dice, bueno, voy a agarrar un préstamo o voy a comprar la propiedad cash, no importa, pero vamos a decir que los números dan y su pago mensual de su préstamo son $1,500. Y usted va al mercado de renta y normalmente ese mercado de renta tiene que cubrir ese mortgage, ese préstamo, y además dejarle, aunque sea que salga tablas o que el mejor de los escenarios, que usted tenga un cash flow, un flujo de caja positivo. ¿Qué pasó? Subieron los impuestos, subieron los seguros, lo cual disparó su pago mensual, pero las rentas no se equipararon. Entonces hemos estado en un mercado donde las rentas no se han emparejado todavía con lo que le ha costado o con los aumentos que han tenido en los pagos nosotros los que somos inversionistas en bienes raíces. Entonces hemos estado que no hemos podido ajustar esas rentas. Eso ha afectado la capacidad de rentar también de la gente porque pues no les dan la plata, porque no dan la inflación, porque no hay aumentos de sueldo, porque la cosa está muy difícil. Entonces eso ha jugado un papel importante. Entonces las rentas no han subido ni se han equiparado. Yo creo que eso va a tardar unos 2, 3 años hasta que volvamos a nosotros a decir, wow, ahora sí, de nuevo mi inversión está dándome un flujo de caja positivo. Entonces las rentas no han equiparado a la manera en que deberían volver a balancearse, por lo que la subida de las rentas, esa es la otra noticia que tenemos, ha habido un muy modesto incremento en las rentas, por no decir que está flat. ¿Es bueno o malo? No lo sé. Yo puedo decirles desde el punto de vista de inversionista que bueno, uno tiene que estar muy pendiente porque no siempre el flujo de caja es positivo, a pesar de que la revalorización del inmueble sí está ahí, porque eso no se ha perdido. Puede que no haya sido tan alto como en años anteriores, pero sigue habiendo una revalorización del inmueble. Por lo tanto, yo sigo siendo de la opinión que la inversión en bienes raíces es la mejor manera de salvaguardar su patrimonio y de garantizar una revalorización de una revalorización de esos inmuebles que lo van a ayudar a que su patrimonio esté sólido. Y además, en el peor de los casos, usted, como dicen por ahí, siempre tiene su real y medio porque tiene siempre la tierra y la propiedad, que independientemente de lo que pase, eso está ahí, es un bien tangible que usted puede tener ahí. Los precios han subido mucho, con lo que también esto ha afectado a las constructoras. Hemos visto en los últimos 2 meses que las constructoras, los costos de construcción han subido, lo cual ha incidido en los precios de las casas nuevas. Y, por ejemplo, la misma casa, que le digo, nosotros hicimos una propiedad de inversión en diciembre por la que pagamos un monto y hoy en día esa propiedad se ha revalorizado por lo menos un 10% por cómo han venido subiendo los precios de nueva construcción. Entonces sigue siendo una muy buena opción si usted está pensando invertir a nivel doméstico, a nivel internacional, comprar una propiedad nueva en construcción o preconstrucción, porque la revalorización de los inmuebles está ahí, viene, además que las constructoras están dando unos incentivos incluso para los inversionistas que son muy interesantes. Entonces, definitivamente considere en su portafolio invertir en bienes raíces, en new construction antes de una propiedad que ya esté construida, porque probablemente el ejercicio le va a dar y le va a servir bastante y le va a interesar. A nivel global, quiero decirle que en mercados como Londres, ha habido un aumento en el inventario de oficinas vacías, y esto yo creo que va a ser una tendencia a nivel global, porque no tenemos la intención, después del COVID mucha gente está trabajando desde casa, trabaja en remoto, entonces eso ha generado que en el mercado de Londres, en específico en este momento, pero lo hemos visto, yo creo que es a nivel mundial, el espacio de oficinas ha tenido un inventario que ha subido, que ha afectado el bienes raíces. Por otra parte, el mercado en Dubái más bien ha subido, se ha visto una maravilla, un boom de inversión en Dubái, en propiedades que siguen construyendo, siguen teniendo, y en aquellos capitales donde estamos hablando de niveles de inversión de por arriba de los $800 millones, $2 millones, es un mercado muy interesante Dubái. Si tiene información de Dubái, no dejen de decirme. Conozco una persona muy buena que trabaja en Dubái que puede ayudarnos en la hora de comprar una casa o invertir en una propiedad allá. Estados Unidos, ¿qué otra cosa? Bueno, en Australia también sé que el mercado ha estado recuperándose poco a poco, que eso también es una buena noticia.
A nivel nacional, vamos a ver, estamos pensando, como les decía, hay algunos mercados que se han recuperado, que han venido subiendo entre un 4% de revalorización. Hemos tenido en algunas zonas donde hay de mayor demanda, el inventario sigue estando por 4 meses, que no es malo. Eso sigue siendo un mercado de vendedores, así que es importante tenerlo claro, a ver cómo va eso. Esto es de acuerdo con la gente de Redfin, que tienen algunas estadísticas. En el mercado de San Antonio estamos alrededor de 5 meses en el inventario. Nuestro precio promedio estamos en los $320,000 este año, este mes. En los últimos 6 meses hemos estado entre 340, 320. Ese es más o menos nuestro median price aquí en San Antonio, con un promedio de unas 400 transacciones por mes. La otra cosa que sí está pasando acá en Estados Unidos a nivel nacional es eso que les decía. Si usted tiene una póliza de seguro, yo le voy a dar un dato. Si usted revisa su póliza de seguro y fíjese a ver cómo es el deducible que usted tiene en caso de tener que reemplazar el techo. El techo es probablemente uno de los factores que más están enfocados las compañías de seguro. Los deducibles están subiéndolos al 2%, no al 1% del valor de la propiedad. Entonces, si usted está en su casa, vaya y revise ese techo, y si ese techo hay manera de que su seguro se lo cubra y que usted pueda cambiar el techo de una vez, aproveche y hágalo. No sea pasivo, sea reactivo, proactivo, revise el techo, porque lo que se está viendo es que muchas de las compañías de seguro quieren un techo que no tengan más de 5 años de repuesto. Así que aproveche la oportunidad, porque el año que viene muy pocas empresas van a querer dar un deducible de 1%, y además de eso no van a querer asegurar la casa con techos que tengan más de 5 años. Así que agarre ese dato, vaya, revise su techo, vaya con el seguro, y si hay la posibilidad de que se lo reemplacen, aprovéchela, que eso va a ser dinero que se va a ahorrar a futuro. Desde el punto de vista de Miami, puedo decirles que en Miami sigue siendo una excelente oportunidad de preconstrucción. Todo lo que esté por arriba de $700,000 de apartamentos de lujo ha tenido una excelente revalorización y sigue siendo un mercado muy buscado. Así que si está buscando hacer una inversión en Miami, conversemos, porque hay modelos de preconstrucción muy interesantes en Miami que valen la pena. A nivel de Texas, bueno, las ciudades seguimos siendo como Houston y San Antonio. Tenemos la mejor cantidad de inventario que hemos tenido. Los precios de nosotros acá en San Antonio siguen estando mejor que lo que están en las otras ciudades. Austin sigue subiendo de precio. En el nivel de lujo hay cosas que son muy interesantes, que pueden ser y que pueden funcionar. El mercado lujoso es correcto. Tanto en Houston como en Austin hemos visto que el mercado inmobiliario de lujo ha tenido muy buena revalorización. El resto no se comporta igual. De nuevo buscamos, es una cuestión de apreciación probablemente. No existe estadísticamente una razón, ni un argumento, ni un número que diga que las elecciones, que los años electorales realmente afecten directamente los bienes raíces, pero hay una percepción de la gente que cree que tiene que esperar a las elecciones para comprar. En fin, opiniones. Y en San Antonio hemos tenido, como les decía, hay mercados, hay partes donde hemos tenido quizás como un declive de un 2% en la cantidad de transacciones que se hacen. De nuevo, yo creo que tiene que ver un poco con el mercado internacional, creo que tiene que ver con los ajustes de las leyes, creo que tiene que ver con el año internacional. Creo que la gente está esperando las tasas de interés, que yo a la final no sé si eso va o no a ser un efecto importante o significativo en los precios, pero es una cuestión de percepción. Así que en general yo creo que el mercado de bienes raíces, con todos sus altibajos, sigue siendo una muy buena alternativa, sigue siendo estable, sobre todo en estos momentos donde esta economía tenemos una inflación que sigue subiendo, donde hay mucha incertidumbre, donde están pasando muchas cosas, pero el mercado de bienes raíces sigue siendo una excelente inversión. Espero que les haya sido útil la información de este mes. Como siempre les digo, haga bien y no mira quién, que eso es gratis, y nos vemos en una próxima entrega.